Bueno, estamos en condiciones de empezar. Le decimos buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas tardes. Sí, buenos días también para el que no nos ve, nos ve más temprano. Sí, tendría que mandar mensajito, me olvidé de mandar mensajito por cosa. Bueno, entonces lo espero y volvemos. Vamos a... Sí, no, igual. Ya estamos en línea, nos están viendo desde Sí, Twitch. Exactamente. Para la gente que nos está viendo desde Twitch, que se comió una cortina de media hora. Más o menos. Sí. Ya no estaría viendo. Más, sí, pero en un momento se cortó porque la conexión estaba mal en la compu. Tuve que arreglar. Ah, bueno, no importa. Son cosas que pasan qué cosas. Pasas que cosan. Bueno, Sí, bueno. como todo el mundo sabe, estamos en este momento en vivo para Twitch. Yes. Y esto se subirá en algún momento cuando se junte, los astros se alinean Sí, a YouTube. Sí. En realidad lo que habría que subir antes es el capítulo anterior. Claro. Cuando estábamos con Mariano. Que lamentablemente no pudo venir. Pero no importa. Porque siempre... Que quedó enganchadísimo igual. Fue. Sí. Véanlo, si están viendo este y no vieron No, el capítulo anterior. pero todavía no lo subí, por eso no lo pueden ver. Ah, bueno, pero yo estoy hablándoles en el futuro, del pasado, donde va a estar todo subido. Claro, cuando esto esté subido, Sí. miren el capítulo anterior, claro. Sí. Sí, es una buena idea. Y sí. Eh, Bueno, le pedimos disculpas porque la semana pasada no pudimos salir. no. Tuvimos varios inconvenientes, en el medio yo me enfermé, cosas Sí. que pasan. Sí, se cortó absolutamente la luz en toda la Argentina. Sí. Y gracias a eso podemos tener Claro, cosas para hablar, ¿viste? Porque este país siempre nos trae... Cuando no tenía ninguna idea, pues, se cortó toda la luz en Argentina, Sí. en Uruguay, en parte de Paraguay, en parte de Brasil. Cosas que pasan, ¿no? Normal, dijo. El secretario de Energía dijo, no, bueno, son cosas que son fallas que pueden pasar, pero no va a pasar, ¿eh? Así, No sabemos qué qué pasó, pero no sabemos va a qué pasar. pasó, pero no va a volver a pasar. Hay dos mentiras posibles en eso. O sea, una es, sabemos lo que pasó, entonces sabemos que no va a volver a pasar. O no sabemos lo que pasó, te decimos que no va a volver a pasar para que no te preocupes, pero en realidad no sabemos qué pasó. Esperemos optar por la primera, de que sean unos hijos de puta y no unos ineptos. Sí, pero como sea, digo, en esa frase algún engaño hay. Una de dos. Sí. O sea, no son factibles, porque verdadero entonces falso, en lógica, no camina. No, las preposiciones son todas verdaderas, menos verdadero entonces falso. Sí, exactamente. Bien. Así que bueno, Bueno, eso dicho esto, les comentamos que hoy vamos a hablar un poco de la electricidad, la generación de energía eléctrica, o la no generación de energía eléctrica, en nuestro caso, particularmente. y un poco de las diferentes opciones que hay, los impactos ambientales y zarazas de esas. Digamos, hoy en día, en esta modernidad, la electricidad es parte esencial de nuestras vidas. Sí, tanto es así Sí. que, bueno, todos ese lunes que nos despertamos, a la madrugada, cuando nos dimos cuenta que la luz se había ido, y después de un rato de estar así, nos damos cuenta de lo importante y lo esencial que terminan siendo todas las cosas que utilizamos Sí. que necesitan electricidad. Cotidianamente, digo, desde la comunicación, digo, hoy en día uno vive interconectado, hasta lo más sensible que tiene que ver con mucha gente que hoy es electrodependiente. Digo. Claro, que vendría a ser la gente que necesita de la energía eléctrica para un sobrevivir. respirador, Claro. o algún equipo que lo mantiene con vida cotidianamente. Exactamente. Ni hablar de los hospitales, de lo que es los servicios, digamos, de alta complejidad, ¿no? Las terapias intensivas, tanto de adultos como pediátricas o neonatales, son lugares donde la energía es fundamental. De hecho, ellas cuentan con grupos electrógenos, incluso hay respiradores que traen sus propias UPS, pero cuya vida está limitada a algunas horas. Claro, sí. Entonces, que necesitan sí o sí tener eso. En su momento, sí. el caso más como emblemático del pasado era la gente que tenía poliomielitis. Claro, tenían los pulmones Que tenían los famosos pulmones de hierro, Sí. que eran que creo que todavía hay una persona viva que Sí. lo utiliza, que eran básicamente unos tubos enormes Sí. con los que ellos podían respirar, que Claro. de cualquier otra manera, como tenían los pulmones destrozados por la polio, No había no manera. había manera.
Ujú. Y esa gente necesariamente, ese tipo, por ejemplo, solo puede estar fuera del aparato ese durante 1 hora, 2. Ujú. Si no, se muere literalmente. Así que, No hay vuelta, digamos. No sí. puede estar sin energía eléctrica esa Claro, persona. y ni hablar de... Por sí, sí. suerte, gracias a la vacunación y un montón de cuestiones, hoy en día la polio está bastante erradicada, pero bueno, Sí. Bueno, y también está hay muchos otros casos. Sí, bueno, las personas que se tienen que hacer diálisis cada 48 horas, digamos, los casos más... Yo tengo un conocido que, Sí, bueno, en realidad es el hijo de una compañera de trabajo que se tiene que hacer diálisis acá, porque no tiene riñones. claro, sí, la gente, bueno, lamentablemente en muchos casos esto tiene que ver con diferentes factores de riesgo, entre ellos el mismo agua. Sí, sí. En este caso es un Sí, autoinmune. sí, pero digamos, sí. hay diferentes casos, bueno, el abuso de antibióticos, el abuso Un montón de casos. de INES, digamos, hay un montón de cuestiones que te llevan a la falla renal y a la diálisis, una vez por semana, una vez cada 48 horas, pero bueno, pero necesitas. como necesario, digo, bueno, nuestra dependencia es, y estoy hablando de los casos referidos a la salud, digamos, que son los primarios, o sea, no hay... Sí, sí, son los casos más Sí. extremos, por decirlo de alguna Después hay muchos casos que hacen a nuestra cotidianidad, la Claro. heladera, el freezer, ¿no? El hecho de conservar alimentos más tiempo, eso ya habla un poco más. Y después... lavar la ropa, lo que quieras. Y además... Leer, cualquier cosa, digamos, uno hoy en Pero día- otra cosa que sucede en la modernidad es que cada vez se usa menos el gas y todos los servicios pasan por la electricidad, sí. que es mucho más económica y mucho más eficiente de trasladar, digamos, tener un tubo de gas, kilómetros y kilómetros, tenés un problema donde la densidad del gas, que vos decís, la densidad del gas, sí, la densidad del gas empieza a ser un drama, Sí. cuando son cientos de kilómetros de transporte, y entonces no se hace eficiente, y lo mejor es transportar la luz. Sí. Entonces, en Europa y en todos los lugares donde se da uso racional de la energía, se dice, bueno, vamos a hacer la estufa eléctrica, el horno eléctrico, sí, todo la eléctrico. pava eléctrica. De hecho, lo que hacían en el chiste de muchos era que mucha gente se encontraba por primera vez con la necesidad de tener una pava de aluminio o de acero para calentar y tomarse unos mates, como estamos haciendo ahora acá, algo tradicional argentino, ¿no? En este momento es una pava eléctrica, pero bueno, sí. Pero digamos... pero si hubiera pasado el lunes, sí. si el lunes hubiéramos tenido el programa... Claro, el domingo. ¿El domingo? Sí. No, pero fue el lunes. Era el lunes que íbamos No, a hacer el programa. el lunes íbamos a hacer el lunes a programa. mañana. Sí, El lunes a mañana fue el problema, digamos. el domingo fue el problema, el Día del Padre. ¿Fue el día del padre? Sí. Uy, estoy muy perdido, bueno. Tachemos. Esto se puede editar, en YouTube no va a aparecer. Sí, pero tengo que editarlo yo, no quiero. Bueno, si no... Quitemos la cuestión, vamos así. paréntesis. Paréntesis, sí. Bueno. Si hubiéramos tenido que hacer el programa el domingo, Sí. tendríamos que haberlo calentado en una pava eléctrica, en una pava de Sí, a aluminio. Claro, entonces, bueno, pero a lo que voy es que hasta lo cotidiano se vuelve dependiente de electricidad. De hecho, se había cortado hasta el servicio 3G, bueno, la posibilidad... De algunas Sí, líneas, sí, particularmente acá de Movistar, Sí. creo que claro funcionaba. sí funcionaba, yo salía a la calle y funcionaba. En mi casa no, pero bueno, en mi casa es un búnker. Sí, tu casa es una jaula de Faraday gigante. Pero bueno, volviendo a las Ponce, bueno, todos los servicios cotidianos se volvían realmente, o sea, la vida se volvía muy engorrosa. Claro. Y además de la falta de costumbre, digo, hoy en día la población no está acostumbrada a enfrentarse a una catástrofe de estas proporciones. Bueno, sí, ni hablar Sí. la cuestión de lo enganchado que la gente está con el tema de las redes sociales y todo eso. Claro, sí, sí. La realidad es que termina siendo como una necesidad. Sí, sí. De hecho, hasta el mismo Internet se considera hoy como un servicio, un derecho humano. claro, un derecho humano esencial que tiene que ver con la comunicación y con un montón de elementos que tiene que ver con la sociedad Sí. y con la inclusión social, con Ujú. sí, un montón de esas cosas. Que bueno, no sé por qué está esto acá, pero vamos a ponerlo No, aquí. lo sacamos, no hay Vamos drama. a sacarlo de encuadre. Ahí está, perfecto. Pero bueno, Ujú. termina siendo eso. Sí, justo estaba pensando. Uy, me mandé una máquina. Sí, no, igual son solo nuestros auriculares, se va a escuchar bien. Listo, Sí. ahí está. No. No Yo, está. yo escucho bien. ¿Sí escuchas bien? Sí. Yo no. Ahí estamos. Sí, estamos, ahí estamos. Entonces era el tuyo. Bien. ¿Eh? Sí. Era tu cable. Sí, era mi cable. Pero bueno, Sí.
estaba pensando justo hace un segundito, me tomé un café Sí. calentado en una cafetera italiana eléctrica. Claro, sí, todo pasa por la electricidad, entonces, y está bien, digamos, que pase muchas de las cosas, incluso que en algunos casos tienen a gas, por la electricidad, porque es lo más eficiente. Porque es más eficiente y porque Sí. es un recurso o sea, que se puede obtener de manera muy renovable. Claro, y ahora vamos a estar hablando un poquito de eso, de hecho, en breve. Ya. En breve, sí, sí. En momentos. De a poquito. Vamos introduciéndonos. Pero bueno, digamos, hace esencialmente nuestra cotidianidad. Exacto. Y entonces cuando se corta la luz se pone áspero. Yo creo que me quedaba pensando que se tendría que formar a la población para casos de catástrofe, ¿no? Ya tuvimos con las inundaciones acá en esta ciudad, bueno, pasamos en esto, pero habría que tener una preparación para las catástrofes. O sea, Sí. es como que la población en ese sentido no está preparada. No, para nada. Y de hecho, mucho de la posible catástrofe se evitó porque como era justo un domingo, Día del Padre, entre feriados, o sea, la verdad que en un momento casi ideal, digamos, dentro de es una desgracia con suerte. Sí, sí. El costo económico y social fue mínimo respecto a lo que podría haber sido. Sí, aunque no fue nulo, porque No, obviamente que no fue nulo y mucho menos, porque hay un montón de Sí. un montón de Bueno, fábricas que trabajan los fines de semana, y un montón de hecho lo que hablaban eran los comedores, los restaurantes, Claro, que esperaban gente el Día del Padre. un montón de gente. Claro, esperaban Día del Padre y que la gente no fue porque, claro, estaba en su casa esperando que volviera la luz. Sí. ¿Quién se iba a mover No, y comer? aparte no pueden atender. No pueden atender, no tenés luz, no tenés nada, se te echa a perder la mercadería. No tenés heladera, no Hablaban, tenés bueno, un caso de un hombre te esperaba 300 platos y, Cero. y tuvo cero y desperdició la mercadería. O sea, eso es lo grave. Sí, sí, porque todos los días Sí. renuevan la mercadería, todos los días tienen que venderla. Entonces, bueno, Voy a chequear que esté Sí. andando el chat y Bueno. y el coso de las alertas. Porque como se me desconectó. pero dale, no hay problema. sigamos con el tema. No, porque además después nos putean en colores nuestros oyentes que nos escriben por el chat y nosotros no tenemos feedback. Porque ya nos pasó, ¿no? En el de las drogas nos estuvieron hablando y nosotros no habíamos puesto el chat en el televisor y bueno, nunca nos dimos cuenta. Cosas que pueden pasar. Ahí se ve. No se escuchó, pero se ve el hombrecito. Snow following. Ya sé por qué. Porque la música está bajita. Y está todo entusiasmado, todo enchufado. Bajar el volumen de ahí. Con el cual le subí el volumen de acá. Eso es. Muy bien. Qué inteligente que somos. Ahí está, escucha bajita, perfecto. Igual ahora eso lo regulas a lo último porque... Ahí se escuchó perfectamente. Sí, esto se lee. Bien. Sí. Había que chequear, me quedó ahí la duda en la cabeza. No pasa nada. Mejor prevenir que... curarse. Exactamente. Bueno, te estábamos contando a la gente. Entonces, un poco hablemos de los mecanismos de generación. Vos hablabas de recursos renovables y no renovables. Cuando arrancó este boom de la revolución industrial, empezaron primero con el carbón. Sí. Esa fue la primera revolución industrial. Y después pasaron al petróleo, que fue como la segunda y casi como la... Sí, Petróleo y gas, digamos. sí, petróleo y gas, que fueron como la segunda revolución industrial y la que más o menos se mantiene hasta hoy en día. Más o menos, sí. y ahí va un poco El chiste de todo esto. cuestión, sí. O sea, después viene más el tema de la electricidad, pero cuando uno, por ejemplo, mira la matriz energética de la Argentina, particularmente del país donde uno puede referenciar y saber, Sí. todavía hay una gran dependencia del gas, de la producción. Sí, hay una dependencia bastante mayoritaria. Sí, que digamos, como hablábamos antes, es menos eficiente, entonces de a poquito se tiende a que si puede andar electricidad, funcione con electricidad. Perfectamente, sí. Eso sí. Bien, y hablábamos, entonces las primeras producciones son las usinas que son térmicas, ¿no? Claro. ¿Cómo es la idea? Tengo una fuente de calor, primero con carbón, después con nafta o lo que sea lo de que combustible, yo caliento agua
La hiervo. Sí, la hiervo, hago una caldera de muy alta presión. Y Esa caldera de muy alta presión mueve una turbina. literalmente, sí. Y esa turbina, con el movimiento, unos imanes y cosas que no vamos a explicar acá, pero por ahí podría ser para otra charla, se transforma en electricidad. en electricidad, en corriente, la energía alterna. Sí, sí. Que se la tenemos que agradecer a Tesla como a muchas otras cosas. Pero bueno, que se transportan esos grandes cables que ustedes ven. sí, que se ven en las rutas. Sí. Y bueno, ese gran cablerío es el cablerío de alta tensión, ¿no? Claro, que por ahora, o sea, en la Argentina y en muchos otros lugares, no tanto en los países que suelen denominarse más desarrollados, porque ahí ya se está haciendo como un vire hacia la energía más renovable. Claro. Y que a eso viene toda la circunstancia. Pero, a ver, quédense con la idea de la turbina un segundo. Sí, básicamente uno calienta una caldera con agua, esa agua se transforma en vapor y el vapor empuja la turbina. Una turbina. Esa es la clave de todo este chiste. Escuchen bien la turbina porque va a ser el elemento que vamos a seguir repitiendo. Sí, porque... Bueno, entonces vamos a ser ordenados para que nuestra audiencia no se pierda. Sí. Y al paso tiene una clase de energía renovables y no renovables. Hablando de esto no me di cuenta, pero podría haber llamado a un amigo que justo está queriendo estudiar algo de eso. Pero bueno, no importa. Ya estamos, está de... ingeniero y todo, pero bueno. Bueno, lo voy a tratar de... ¿Me dejás así hacer una pequeña explicación? Bueno, la cuestión es así. La turbina esta se mueve así. Con la energía nuclear pasa lo mismo. La energía nuclear se calienta el elemento radioactivo calienta agua o agua pesada, que es como en Argentina sucede, que tiene un poquito más capacidad calorífica. Eso mueve una turbina y ya está. Sí, ya está. Entonces veníamos así. Después tenés lo que pasa en Islandia con la energía geotérmica, donde se saca el magma caliente desde abajo, se calienta agua, mueve la turbina. Listo. No, creo que lo que se hace, no se bajan tubos a... Se bajan tubos, sí, y el tubo pasa por el magma y... Pasa cerca del magma, el magma calienta calienta el agua se transforma en vapor y la misma circunstancia. Sí, y se pasa por tubos de alta presión que mueven una turbina. Bien. Eso sería en estos casos que son las usinas térmicas. Sí. Después tenés las hidroeléctricas, donde directamente... Ya ahí pasamos a... las energías renovables. Bueno, que de hecho la geotérmica también. La geotérmica también es renovable, pero bueno, la hidroeléctrica, ¿qué es? El río tiene una corriente. Enjaulamos el río para que pase por un tubito y el tubito está unido a una pata de una turbina, mueve la turbina. Claro, se mueve, o sea, con el agua cuando el agua quiere bajar. Sí. El agua hace mover a la turbina, así pasa el agua y, claro, y ahí produce electricidad. Con la propia presión del agua, la fuerza del agua tirando hacia abajo, se mueve esa turbina genera electricidad. Y la misma situación, lo único que en vez de con vapor es agua. Sí, y pasa lo mismo. Lo mismo de mover una turbina con el viento, donde el viento tiene un aspa, el aspa se mueve, y el aspa está conectado a una turbina en el centro. La electricidad... Se puede usar la mareomotriz, que es, sube la marea, se mete por un tubito, mueve un aspa, genera electricidad. Tenés la urdimotriz, que es, viene una ola, empuja un aspa, mueve el aspa y genera electricidad. Y así toda cuestión que pueda mover un aspa va a producir energía eléctrica. Bien, la solar es otro mundo aparte. En el sentido pero es muy similar. Bueno, tenés la solar, como la hacen en Texas, donde un panel calienta un tubo que tiene petróleo, el petróleo inflama y mueve, pero sí. Sí, o algún elemento que tenga una capacidad alta de dilatación. Claro, lo que necesita es tener una capacidad, o sea, tener mucha capacidad de almacenar energía, o sea, almacenar el calor por bastante tiempo. Claro, exactamente, se mantiene, bueno, pero hace una diferencia. En España también. Sí, esa es una manera de generar a partir de paneles solares, que en realidad son como paneles que toman calor, eso va a un elemento que tiene una alta capacidad calorífica y después eso se hace calentar agua misma situación. Misma situación, pero después, dentro de los paneles solares hay otra situación que es el panel fotovoltaico. Eso es otra. Que por eso te estaba diciendo, justo con los solares tenés la situación y tenés la otra situación que es el fotovoltaico, que lo que hay en el panel es un desprendimiento
de electrones. Sí, o sea, básicamente lo que hace, sí, los fotones, que son las partículas de la luz, chocan sobre chocan sobre el panel, sí. y con la energía esa se desprenden electrones de Claro. los materiales. Y el electrón, en definitiva, cuando uno habla de corriente, es la corriente de electrones. Claro, O sea, esos electrones se desprenden del material, el material hace correr o sea, Sí. básicamente hay una corriente, sí, esa corriente, nada, Listo, electricidad y fin. se juntan en una batería, se juntan muchas baterías y ya tenés, y salen todas. Cuando están todas juntas en la batería, salen cuando están cargaditas. Y listo. Y se terminó toda la historia de la electricidad. Sí, Después tenés se unos casos. se le podría agregar el tema de la energía de fusión, pero Sí. es muy similar Sí. a las demás. Y después Lo que tenés me quedaba uno, pero que produce muy poca electricidad, que son los Skirline. Los de diferencia de temperatura entre una chapa y otra. sí. Pero bueno, eso anda muy bien en satélites. La Galileo se fue con eso. Interesante. Lo que hizo fue, en una parte tenía, en una chapa tenía una fuente que emitía radiación, entonces era caliente, y la otra estaba al espacio, que era fría. La diferencia de temperatura entre las chapas generaba una diferencia de potencial, y eso movía apenita la aspa para seguir, No hay una aspa igual. en ese caso, el motor Skirline. Que no sé bien cómo, pero produce electricidad. Sí, Y creo que no sé cómo se desprende no, energía, sí, pero... No sé. Pero la cuestión es que eso produce poca energía, pero casi eternamente. Casi Fíjate, eternamente, sí. fíjate que se hizo en una sonda, para que no saben, la sonda Galileo se escapó, es la única sonda que mandamos al espacio. Está terminando de salir Claro. del coso, ¿cómo se llama? Sí, del sistema solar. Sistema solar, eso. Exactamente, es la única que tiene capacidad de salir del sistema solar y tiene para rato. Sí. Y todavía no salió, pero... Pero va a salir. Sí, O sea, a menos que se choque contra algo. los motores Skirline sí se usan, es como parecido a la de solar. ¿No son los Stirling? Stirling, sí. Stirling. Stirling, sí. No, O Stirling, Stirling. perdón, mi ING. pronunciación. Yo me acuerdo porque Sí, me sonaba extraño. Stirling, sí. Sí. Perdón, Los, perdón. los motores Stirling sí son básicamente eso. Tenés una diferencia Sí. de temperatura que se Sí. transforma en una diferencia de presión. Sí. Esa diferencia de presión hace mover un Sí. fuelle. Sí, En vez de un aspa es un fuelle. sí, Ese fuelle mueve otra cosa Sí. que hace en general girar algo. sí. Como sea, estos motores, que justo se me acordé que no los tenía no los tenía anotados en la punta inicial, pero Sí. son de bajo mantenimiento, con mantener un vidrio pulido, limpio. Literalmente Sí. puedes mantenerlo. Eh, Pero bueno, sí, eso se usa en el espacio y se usan a veces en los desiertos cuando no tenés nada de nada. Sí. Pero bueno, a lo que vamos era, estas son fuentes renovables y no renovables, hicimos todas. Ahí ya están todas las que están en el mercado, están todas. Sí. Eh, La de fusión, la única sí. diferencia es que se genera un campo magnético tan grande Sí, que también lo que genera es una temperatura muy grande dentro Ujú. de ese... O sea, en realidad lo que genera mucha temperatura es intentar de mantener ese campo magnético Sí. en un punto y que no se escape. Eso eleva muchísimo la temperatura. sí, ahí lo hacen Y ahí básicamente con el elevar la temperatura Sí. tenés básicamente es un horno que Sí. arriba le pones algo que caliente, o sea, caliente agua finalmente y sí, sí, y finalmente pasa ahí. calienta agua, sí. el agua pasa Sí, el vapor pasa por una turbina. por una turbina y la turbina mueve el aspa. Sí, en general lo que se hace En este caso el truco ahí en el medio es sal fundida. Sí. Porque no es que pones el agua en contacto con una cosa como esa. Entonces No, lo que porque la aprovechás temperatura es tan sí, grande. que lo, no- lo que haces es calentar algo que necesite mucha más temperatura para claro, lo que- derretirse, porque la palabra que está buscando es capacidad calorífica. sí. Pero bueno, la idea es Sí, si sí, usa capaz, sal en el pero medio, pero sí, a lo que hoy a sí, nuestro oyente, para no marearlo, es finalmente se termina calentando agua y moviendo una turbina. Sí. Chango. Por eso yo dije, la atómica la resumí. Bueno, tenés un material. Un material que se calienta, Sí. O sea, si una cosa que Sí. se calienta, esa cosa que se calienta agua Sí. o algún líquido, Sí. lo transforma en vapor, ese vapor, bla, 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 Bueno. y lo mismo. Y ahí hicimos nuestro aporte de divulgación científica, porque si no este programa era como que se estaba yendo al tacho. No, bueno, y quería un poco irme Pero hacia se puede la... filosofar igual. Sí, y filosofar, sí, también, Sí, por sí. supuesto, obvio. No sería nada este programa sin filosofía. Sobre qué tan renovables son las renovables, ¿no?
Claro, y bueno, hablar un poco de ahí está la cuestión. las energías en función sobre todo a la hidroeléctrica, ¿no? Que uno la considera renovable. Sí. Y sé que está bueno la hidroeléctrica, sí, no, más o menos. Suele depender mucho. Claro. En general lo que se suele hacer es agarrar ríos que tengan un caudal gigante, o sea, mucha corriente, mucha agua desplazándose al mismo tiempo, y lo que se hace es un encauce, o sea, Sí. hay una parte del río en general Sí. que se mantiene donde estaba el río, Claro. se hace como una división, esa división pasa por la represa, se hace tipo un lago enorme, Un embalsamiento. lo que se llama un embalse. Pero, a ver, déjame pensar. No, en general no se hace así. En general lo que se hace es hacer un embalsamiento que sea como continuación del río, o sea, viene el río, Sí. hay un embalse, que significa que tenés una represa acá, y lo que se termina generando es como una especie de lago, Sí. y por la misma represa hay como una salida de agua, y de ese lugar se hace otra, o sea, como la continuación del río. Claro. Lo que eso genera en realidad tiene un impacto ambiental. Claro, porque el tema es se inundan territorios. Claro, Cuando uno hace ese embalsamiento de ese río. todo ese lugar está inundado. Lo Sí. que suele pasar también es que del otro lado claramente se seca toda una parte que estaba Río abajo, claro. que había río. Y ahí hay un montón de cuestiones ambientales. Para empezar, la población de peces que vivan en ese río. Claro, porque muchos peces tienen que ir río arriba para desovar y entonces se encuentran con una... Sí, en Estados Unidos hay un caso, está el caso de, Sí. de los, ¿cómo se llama? Son los salmones de río Sí. que tienen, hay una represa muy grande y Sí. lo que tienen es como un segundo camino por donde los peces pueden Claro, subir. en el caso de Yacyretá tienen un ascensor. ¿Hay un ascensor? Sí. Mirá, bueno, Que es un sistema de piletas en realidad. que se van moviendo. Claro, y van llevando los peces río arriba. Mirá. Es la manera de reducir el impacto ambiental en el caso de Yacyretá, que vamos a estar hablando ahora. Pero la tendencia mundial también es, vos decías un río de gran cauce, ¿sí? Hay un pero- caso en particular que Pe- se ha hecho por, Sí. por necesidades poblacionales. Poblacionales, claro, para poder desarrollar poblacionalmente. Que es el río que se llama Río Dragón en China. Claro, Ese que ahora creo que es la represa más grande del mundo. la represa más grande del mundo, pero que además tiene un montón de represas río abajo. Claro. Porque- El problema que tenía ese lugar que Sí. se hizo esta represa era que ese río tiene Sí. un caudal gigante, Sí. es muy grande el caudal que tiene, y se inundaba usualmente y moría un montón de gente. O sea, Sí. para decir, bueno, en términos de China, que tiene 2.000 millones de Sí, habitantes, sí. morían 10.000 personas, es un Un número número, sí. muy mínimo, Sí. pero morían 10.000 personas. Claro, entonces, y de hecho, bueno, y estos tipos de este tipo de embalses también se usó en el sur de Ecuador para reducir el tema de las inundaciones. Y por ejemplo, con el fenómeno del Niño, pasó hace un tiempo atrás, bueno, entre Perú y Ecuador, que Ecuador no contó con fatalidades y Perú sí, Claro. compartiendo prácticamente fronteras, o sea, y Sí, el sí. fenómeno climático. Entonces ahí te das cuenta de que Era necesario. sí, un embalsamiento que puede proteger a la población. El tema es cuando uno tiene ríos de gran caudal, pero de que ese caudal tiene poca velocidad, digamos así. Claro. ¿Qué es lo que pasó con Yacyretá? Yacyretá es la represa más grande de toda América, pero que no produce casi nada de energía. Por ejemplo, Itaipú produce 10 veces más de energía que Yacyretá. Sí, Y, sí. y el impacto ambiental de Yacyretá es enorme. es impresionante, porque lo que... Porque lo que genera, termina generando un río rápido Sí, cuando sale. sí. Y Sí, y además, bueno, esto de haber tenido que armar piletas para los peces, Claro. o sea, porque estaba en un lugar que no convenía. Pasa que, ¿qué es lo que tienen estos grandes emprendimientos? Y atraen grandes negocios. sí. Entonces, Porque hoy en día lo que está pasando Sí. es que se está virando hacia las energías alternativas por Sí. una cuestión de necesidad. Hay una resistencia muy grande también, ujú, eso hay que decirlo. Claro. Uno lo puede ver particularmente en Estados Unidos en este momento. y el lobby de las petroleras, digamos. Estados Porque, Unidos tiene un presidente que genera problemas, pero al mismo tiempo uno puede ver en esa persona los mismos problemas de Estados Unidos. Porque Donald Trump en este momento está apoyando
más al negocio de las energías alternativas. Sí. Y sin embargo, está teniendo un montón de, bueno, con embargos en realidad, casualmente, está teniendo muchos problemas con el tema de Standard Oil y un montón de las empresas. Claro, pero además de regula estas grandes empresas las está desregulando. Sí. Porque básicamente desfinancia a las empresas, a los organismos encargados de controlarlas ambientalmente. Sí. Entonces, de alguna manera, la Standard Oil y todas las grandes empresas estadounidenses en este momento tienen una libertad de destrucción ambiental zarpada, que antes no tenían. Porque lo que dice es, o sea... Le desfinancio los organismos y así van a dejar de existir y no porque son empresas que tienen mucho poder. Claro, y que además, pero los organismos de control, digamos, porque lo que dicen es, los organismos de control evita que se hagan grandes negocios en Estados Unidos y eso destruye la economía estadounidense. Eso es básicamente la tesis del chabón. Entonces, básicamente toma una postura que es completamente ideológica, económica, frente a la situación ambiental, digamos. O sea, de alguna manera poniendo a los negocios por encima de la cuestión ambiental. Lo cual es terrible y de alguna manera va a traer impactos ambientales. Si bien hoy en día Estados Unidos está teniendo una recuperación económica sin precedentes, digamos, de los últimos 60 años. Es graciosísimo porque estando tan cerca ideológicamente con Macri, generó exactamente lo opuesto. La cuestión opuesta. Porque aparte, han tenido un montón de políticas. Vos decís igual políticas internas muy distintas porque proteccionismo. Claro, que acá no se vio. Yo creo que igual es una después podríamos hablar sobre tu afirmación, es para otro programa de política, capaz que no para este. Porque digamos, o sea, puede ser que digan que son afines ideológicamente. Lo concreto es que se tomaron políticas completamente distintas y a lo que nos importa ahora, lo ambiental, se toma esta tesis de que no hay impacto ambiental en la producción, por ejemplo, de energía térmica, o sea, centrales térmicas. Esto es decir, que queman residuos fósiles, no renovables. Claro. O sea, no renovables, fósiles. Fósiles, ¿quiénes son? El petróleo, el gas y el carbón. Y de los cuales el gas y el carbón son los que más se utilizan y los que más contaminan hoy en día. Por una cuestión de volumen de uso. Si no, pregúntenle a los chinos con el carbón cómo contamina. Pero bueno, contamina por una cuestión de que se usan más. Entonces, bajo esta tesis, se le da más uso a esto y se olvida del impacto sobre el ambiente, sobre el aire, sobre la calidad del aire, que es bastante grave. Y que, bueno, de alguna manera con las energías renovables se está tratando de paliar. Pasa que, como decíamos, y volvamos a las Ponce, voy a volver un poquito sobre la hidroeléctrica, así cierro la idea. Vos tenés dos posibilidades. Yo creo que los modelos están vistos, vamos a poner un par de ejemplos. En la Argentina se hicieron un montón de centrales hidroeléctricas en este último tiempo. Y en un lado tenemos a Yacyretá, un proyecto binacional con Paraguay, enorme, el embalse más grande de Latinoamérica, pero que no produce tanta energía, o sea, viéndola con Itaipú, que no es el más grande ni cerca. Itaipú literalmente le da el casi 100% de la energía a Paraguay, que hoy en día es el único país del mundo, creo que está totalmente cubierto por digamos, esa hidroeléctrica principalmente. Claro, pero que tiene dos, o sea, Paraguay con dos embalses, Itaipú y Yacyretá es exportadora exporta energía. Bueno. De hecho, lo que suele sobrar de Itaipú va de nuevo para Brasil porque les termina sobrando la energía. Yo he ido varias veces a Itaipú y cuando se ¿cómo se llama? Tiene como un doble encauce, porque la cuestión es así, tiene el encauce principal por donde pasa todo el agua, las turbinas y y además Itaipú, vamos a hacer un corazoncito. Además, y más o menos igual, ahora voy a decir algo sobre Itaipú particularmente. Dale. La cuestión es que cuando el caudal es muy grande, se tiende a rebalsar. Entonces lo que hay se abre como una esclusa muy grande que tiene al costado, que es como un tercio del ancho de todo el embalse.
y pasa el agua muy fuertemente Sí. porque es como, bueno, Muy alta velocidad. no tenemos, no tiene suficiente Capacidad. para que pase tanta agua al mismo tiempo. Claro. Pero bueno, es impresionante, la Sí. cantidad de agua es zarpada, la velocidad a la que pasa es muy grande. Sí. Y No, la capacidad energética que tiene Itaipú Es enorme. es enorme. es de las más grandes del mundo. Exactamente, está ranqueada en la producción de energía hidroeléctrica, está Claro. entre las 10 más importantes del mundo. Sí, sí. No sé si tercera o cuarta, o sea. Sí, yo creo que estaba en tercera. Sí, porque Y era una de las más grandes antes de que aparezca la la de China, sí. En cuanto a producción energética, vos fíjate, estoy hablando de Yacyretá, la más grande y no le llega a las narices. No. Nada. No. Entonces eso, embalsar no siempre significa producir. No. Y otra Sí. cuestión de Sí. los impactos ambientales Sí, es que gracias, ¿no? sí. Ya que se generó cuando se generó este embalse, Sí. se secó el río. Sí, Con este secado del río y cuando Sí. empezó a funcionar la represa, o sea, hubo un tiempo en donde no estaba pasando agua, Claro. no pasó agua durante un tiempito, sí. y cuando se abrió, lo que generó fue una erosión enorme Sí. la parte del En el río, lecho del piso, sí. en la parte del río cerca Porque la zona de Misiones tiene el suelo tiene poco espesor. poco espesor, sí. Sí, Entonces se generó una erosión ahí y hubo, bueno, cierto quilombo, se cayeron algunos edificios que estaban sobre la shit. costita del río. Sin embargo, no fue tan grande. No. Realmente no fue tan grande, no se comió hectáreas así. No, como pero decir- para mí dentro de cómo hacer una buena represa, No, la han hecho excelentemente. Itaipú está bien en el sentido de que, como decimos, no es el embalsamiento más grande, produce muchísima energía. Es una locura. Bien, otros ejemplos para mí más felices, incluso que el de Itaipú, son la represa de Caracoles y de Punta Negra que se hicieron en San Juan, Sí. lugar sísmico, pero una represa que tiene unos paredones Enorme. enormes. De hecho, Punta Negra la tuve la oportunidad de ir a ver, es una pirámide. O sea, no hay manera de tirar eso abajo. Claro. Es una pirámide. Vos la mirás así y ves de un lado el paredón cómo se abre para un lado y para el Y otro. para el otro, sí. O sea, eso es impenetrable. Que también te da un preparado sísmico, está preparado para 9 puntos de sismo frente a 5 que está preparado Yacyretá. Claro. Y Si bien Yacyretá no es un lugar, lugar sísmico, Digo, en pero- ese sentido está bien. Sí. Bueno, pero la cuestión es la siguiente. Y además lo que tiene Caracoles, Punta Negra y Uyun, que es una cadena de 3 embalses que evitan que cualquier falla que pueda tener uno de los 3, el otro se lo soporte. Sí. Con lo cual vos reducís el impacto en cuanto a posibles daños que puedas tener. Ujú. Porque, por ejemplo, si Uyun, que es el dique viejo, fue a fallar, vos lo frenás de Lo arriba con los otros 2 embalses. O sea, entre los 3 se autocontienen, Sí. lo cual es genial. Son más chiquitos, producen menos electricidad, pero son más eficientes. Son más eficientes. Producen más energía en volumen de agua Sí. que Yacyretá. Claro, entonces vos lo que buscas son justamente esto, pequeños embalses, inversiones que no sean tan gigantescas, que las puedas realizar en un tiempo accesible Que y generen mucha energía Sí. porque tengan sí, lo que se llama mucha corriente, no Sí. tanto caudal. claro, mucha corriente, no tanto caudal y además, Que vendría a que- ser, no es tan grande sí, el río, sí. pero va muy rápido. Claro, y que en cuanto a impacto ambiental, como el embalsamiento no es tan grande, lo tengas reducido. Sí. Entonces, esos son los puntos ideales. O sea, uno puede hacer las cosas bien Sí. o las cosas mal en cuanto a energía hidroeléctrica. Y yo creo que Yacyretá es todo lo mal, Que se puede llegar a hacer. respecto a una exactamente. empresa. Porque incluso uno puede revisarlo, pero terminó valiendo 10 veces más de lo proyectado. De hecho, Perdón. sí. La palabra es caudal. Sí. Te confundí. Yo ya sabía. Más caudal, Es más caudal. menos volumen. Menos volumen, claro. No es. Caudal es volumen por segundo. Sí, es cantidad de agua Por cantidad segundo, de líquido por segundo, segundo. cantidad de fluido por segundo. Entonces necesitas más caudal, Y menos volumen Sí. de río, digamos. claro, más velocidad. Que Más sería velocidad. más velocidad, menos volumen, pero
Sí, sí, sí. O sea, caudal es una relación entre volumen y Y velocidad. entonces, o reducís, para tener mucho caudal. O reducís el volumen o aumentás la velocidad. Y en este caso lo que se busca es tener Sí. más velocidad, Sí. menos volumen. Claro, exactamente. Sí. O sea, Perdón, sí. estuve ahí. Sí, no, yo bueno, Sí, no, es que me di cuenta, pensé, pero igual no quise ponerme a corregirlo. Lo Pero pensé, pero... Sí, sí. Bueno, ¿cómo era caudal? claro, bueno, busquemos y ahora después ponemos en YouTube la fórmula. Toc, caudal. Q es igual a velocidad, volumen cuadrado sobre... Sí, sí, sí. Bueno, entonces, le decía, volviendo de vuelta, lo que se busca es justamente que el impacto ambiental sea el menor con represas más chiquititas. Incluso represas encadenadas, como en este caso, que además te sirvan para reducir cualquier posible problema que tengas con río abajo. Digo, Sí. a De ver, hecho, se podría generar otra represa Sí. siguiendo Itaipú sí, que agarre el caudal que tiene Itaipú y cuando sobra Sí, genere sí. más energía. claro, exactamente. O sea, Por ejemplo. son formas y además hace que ante cualquier falla que tenga Itaipú vos tengas una represa arriba abajo Que la pueda que sostener. exactamente. Ese encadenado de represas Sí. no tan grandes y como en búsqueda de cierta eficiencia, son modelos de Generación de energía renovable. más interesantes. Sí, sí. Y entonces, a lo que digamos es, en el caso de la energía entonces renovable, con la hidroeléctrica podemos reducirlo por ese lado. Y después, bueno, también les decía, hay un montón de energías cuando empezamos a hablar de las renovables que no se han explorado tanto. Claro. El uso de las olas, por ejemplo, sería muy interesante, el uso de las mareas, Usar más la geotérmica. por la ejemplo. geotérmica, claro, también, digamos. Depende mucho siempre, o sea, todo eso depende Sí. mucho de la locación. En una montaña no vas a poder tener olas porque Sí. no tenés agua. Pero, digamos, justo en esta parte del mundo tenemos todo. Todo.com. Absolutamente junto. Eh, De hecho, uno hoy puede cavar un pozo lo suficientemente grande Sí. y tenés energía geotérmica. Claro, digamos, tenemos una falla continental para jugar. Para jugar, sí. Sí. Sí, sí, O sí. sea, varios volcanes activos, incluyendo el más alto de Latinoamérica. O sea, Sí, sí. hay como bastante. Sí, tenemos uno grandecito. Sí. Del lado de Chile hay uno Sí. muy grande. Pero bueno, hay como muchas posibilidades en cuanto a producción de energías renovables. Los vientos del sur son tremendos. De hecho, muy al sur no se pueden poner aspas porque ya el viento es tan terrible que ni siquiera lo pueden soportar. Lo pueden soportar, claro. Eh, Necesitas nuevos materiales para para poder llegar a trabajar con realizarlos. Pero tenés todo un territorio muy grande para probar energías, digamos. Yo lo hablaba un poco con el tema de la energía solar. Fíjate vos qué interesante, con la gente especializada que me decía, no conviene hacer grandes generadores No. de energía. No, Pero, por ejemplo, te conviene- resuelve Conviene, por ejemplo, tener generadores en todas las casas. Sí. Pequeños generadores en todas las pequeños casas. generadores, pero por ejemplo en lugares, en escuelitas aisladas en Salta. Genial. Y Sí, a sí, veces también, genial. incluso ni siquiera para producir electricidad, sino por ejemplo para calentar Para el calentar agua. sí. Entonces tenés termotanques solares. Digo, ese tipo de tecnología en energía solar es muy interesante en eso, cuando uno está muy desconectado porque el costo energético es muy alto de producción de energía solar. Sí. Para Y hoy en día no es tan eficiente. no tan eficiente. No es así, por ejemplo, la energía eólica, digamos, que podés tener, como Claro. decíamos, mucho viento. En zonas de, bueno, Trelew tiene un campo muy interesante, de hecho se amplió hace poco, y es todo un amplio, todavía un lugar a estudiar, ¿no? Cómo seguir sacándole Bueno, el jugo de hecho te digo, tengo un amigo Sí. que estaba queriendo trabajar sobre eso Ujú. y habíamos visto estábamos viendo la posibilidad de hacer como un trabajo final en conjunto, Sí, idea futura para mí de un doctorado o lo que sea, sí. que tenga algo que ver con este estilo. Yo Sí. estoy estudiando informática, Sí. lo que podría llegar a intentar hacer es algo que tenga que ver con la cuestión del público, Claro. de la gente poder usarlo. No, y Por también ejemplo. a veces incluso, ¿cuál es el tema de la energía eólica? Que hay todo un juego electrónico. ¿Por qué? Porque cada generador en realidad no corre tan rápido, No. pero cada uno produce un voltaje. Eso se tiene que juntar en colectores de batería, entonces la eficiencia de las baterías colectoras Tiene que ser muy grande. es grande, hay todo un trabajo electrónico, es un trabajo electrónico, hay un sistema informático detrás, tal vez
Sí, ayudando, respaldando a eso. bueno, todo ese estilo de cosas sería Eh, lo que un informático podría hacer sí, en un trabajo más científico, si claro, quería, vos fíjate que o más ingenieril. claro, de todas las fuentes de energía, creo que la más cercana a la electrónica y a la informática en cuanto a Y la solar es muy, sí, muy así también. sí, claro, porque también te hace un pool cuando querés generar, sí, cuando no es calentar agua. Cuando no es calentar agua, Sí. claro, porque tenés Eh, que tener, como depende mucho de cuánto sol haya, sí. tenés que tener la manera de poder colectar energía igual aunque tengas mucha poca Sí, energía. bueno, de hecho tenés los paneles orientables. O sea, Claro, y eso tienen que ir también, cambiando durante todo el día, de que se dónde tiene que viene el guardar sol, cuando está cuando nublado. está nublado, claro. Bueno, todas esas cuestiones son todas programables, son todas también Sí, muy... bueno, lo que se hablaba también en algún punto, Ujú. y después de esto volvemos al Claro. comienzo, así no nos Sí, terminamos de perder, sí, es el tema de que en todas las casas, en todos los techos, podría uno tener 1 o 2 paneles solares, sí, que eso ayudaría muchísimo a, en parte, a reducir, sí. evitar, digamos, la carga gigante que se tiene sobre las empresas Sobre la eléctricas. distribución, sí. Sí, Podríamos hablar algún día, a ver, de lo que pasa en Europa, ¿no? Con esto y lo que está pasando en general. Las empresas eléctricas están medio en contra de la producción sí, hogareña de la electricidad en y hay España muchas... particularmente, de hecho, bueno, en España se prohibió que la gente tenga... electricidad. En la Unión Europea lo que se hace es, esa electricidad no se usa directamente en la casa, sino se hace presta claro, se hace un descuento de la de la producción producción. de ese generador en tu electricidad local. Sí, pero Sí. creo que tenés que pagar un impuesto para Sí, tener energía. algunos lugares sí, otros no, pero digamos, dependiendo de la Unión Europea, pero en todos los casos vos no conectás directamente el panel a tu casa, sino ese panel Está conectado a un sistema que le da a la red y la red cuenta cuántos voltios generó tu panel y con eso te descuenta de lo que vos usás. que termina siendo algo beneficioso para uno, en Sí. realidad, porque, bueno, pagas menos. Claro, sí, sí, En pero... Estados Unidos, con el tema de las... siempre Sí. hablamos de Tesla, pero bueno, Sí. no queda otra. Y pasa que el que tiene la innovación es el que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando, bueno. Tesla lo que hace es, tiene unas baterías muy grandes que se instalan en su casa y tiene todo un sistema ya armado de paneles solares que ellos van, te instalan los paneles, arman el sistema y lo que genera, en general hay convenios con las empresas eléctricas y lo que hacen es, si vos, lo que hacen es primero proveerte a vos de energía y si no es suficiente, toman de la energía ¿cómo se llama? Sí, de la red. De la red, eso. Sí. Y en el caso de que te sustente a vos y tengas un excedente, le devolves a la red. Y a fin de mes eso se ve reflejado en el hecho de que en general pagan poco y a veces les devuelven plata. Bien. O sea, a veces no pagan y la empresa les paga a ellos, digamos. No sé, $1, $2 al mes, pero cuando hay mucho sol, eso termina siendo beneficioso. Si uno no Sí. está o tiene Claro. muchos aires acondicionados, por Sí. ejemplo, termina generando más Sí. la que necesita y la red termina beneficiándose de lo que uno hace. De hecho, uno podría hablar de por qué hay cortes de luz en verano. Claro. Digo, si uno se fija, el consumo de luz en verano y en invierno es similar. De hecho, en invierno hoy en día, con el tema de que las estufas son eléctricas y todo, es hasta a veces mayor. Pero los cortes de luz generalmente suceden en verano. Sí. Y esto tiene que ver con la temperatura que alcanzan las redes. O sea, el transporte de energía produce una fricción, esa fricción se traduce en calor. Calor en los generadores, en los transformadores, es en un momento eso llega a una temperatura que está por encima de la trabajo y el generador No puede trabajar más. no puede trabajar más, se Porque- desconecta o estalla, en el Sí. peor de los casos. En general no estallan, pero Sí, en general antes cuando era chiquito yo estallaban, ahora ya tienen circuitos de respaldo electrónico y se desconectan nada más. Claro, sí, es como, bueno, che, Sí. estamos pasando, acordá. Sí, sí. Pero yo cuando era muy pibe era bien analógico todo Y se escuchaba... y se escuchaba la explosión. Sí, hoy en día hay paneles de respaldo electrónico y en general eso te permite también que cuando vuelve a una temperatura razonable se restablezca el servicio Sí, y lo que y no sea tan y lo traumático. que hay en los lugares donde está más preparado es se prenden otras baterías Claro. para evitar tanta carga en una y Sí. tirarlas a la respaldo, de respaldo. Claro, pasa que acá, entre el alto consumo, la falta de inversiones en redes y eso hace que
rápidamente cuando haya una elevada temperatura ambiental, explota todo, digamos. claro, se desconecten todos los sistemas. Y Lo no que hay tiene, forma. como digo, Pero bueno. la única ventaja de estos últimos tiempos es que el respaldo electrónico hace que ese equipo no se dañe. No se dañe eternamente, digamos, irreversiblemente. y que haya que cambiarlo y que No, estés porque, unos días claro, sin luz. Porque lo- antes era más común sí, estar días sí. sin luz Sí, y no horas o minutos. claro, si no venía la cuadrilla a cambiarte directamente todo El el transformador, no había luz. No había luz. Bueno, Sí. volviendo, digamos, al comienzo, Sí. ¿por qué se cortó la luz acá? ¿Y por qué estamos hablando de las energías renovables Sí. y de esta situación? Termina siendo por esta cuestión de no inversiones, Sí. de no Y además de ahorro de gas. de ahorro de gas, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se cargó todo la producción de energía eléctrica en las centrales del NOA. O sea, en Salto Grande y en Yacyretá. Yacyretá, sí. Se estableció, digamos, la empresa que se encarga de todo el transporte de energía mayorista, digamos, a lo largo de todo el país, decidió que toda la electricidad iba a salir de ahí, con lo cual se iba a ahorrar gas. Sí. Que el gas en este momento se está exportando. Entonces, se Creo cargó. que fue más para decir, che, estamos exportando gas que... Claro, de para hecho, había un tuit del señor presidente, búsquenlo, donde se estaba contento diciendo estamos exportando gas. Sí, pero no estamos usando gas. Claro. Que yo le decía, la matriz industrial argentina depende mucho del gas, fíjense, estamos exportando gas, la industria no está dando. Claro, sí, estamos exportando gas porque no está funcionando en la industria. Y bueno, pero la cuestión es que se iba a ahorrar mucho gas en centrales térmicas y se mandó toda la producción de energía a las centrales hidroeléctricas. Hidroeléctrica, sí. Que en esta época del año funcionan bien, hay alto nivel, hubo mucha lluvia en el norte, bien. Estuvieron funcionando bien. El problema es que hubo una sobrecarga de... Claro, hubo una sobrecarga, eso hizo un corto. O sea, ¿qué pasó? Se le puso toda la energía a Yacyretá y demás. Yacyretá y a Salto. Y eso quiere decir, toda la energía de todo el país iba a salir de ahí. ¿Qué pasó? Algo se calentó, saltó, hizo ¡puf! El sistema, conexión, ponerle por nombre A, Sí, sí. dijo, che, me sobrecargué, No puedo andar. no puedo andar, cortemos. Se cortó. Y así le pasó toda la energía Al sistema B. el sistema B. El sistema B es mucho más chico que el sistema A. No, pero además el sistema B estaba fuera de servicio. Ah, bien, genial. Porque estaban, le iban a cambiar algo. le iban a cambiar una torre de lugar, esas torres de alta energía. Bueno, hace 4 meses que estaban por cambiar de lugar una torre. Había un problema con IEXA, que es la empresa que tenía que encargarse. Y EXA particularmente. Que es del primo del señor presidente, pero eso no tiene nada que ver en esta situación. No tiene nada que ver. No. ¿Qué está claro. hablando usted? Yo no entiendo. Pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que hace 4 meses estaba demorado este arreglo, la torre no estaba puesta, no estaba el cable pasando. Dijeron, pasamos sistema B de respaldo. El sistema B de respaldo estaba desconectado. Sistema B no existe, amigo. Y bueno, entonces por eso se cortó la luz. Desapareció toda la luz del país. Prácticamente. Claro, Hay exactamente. lugares del sur en donde sí había luz. Bueno, Tierra del Fuego, donde habían elecciones en ese momento en la provincia, no hubo problema. Tenían hasta internet. Todo. Sí, después algunos lugares muy graciosos, por ejemplo, Ticino tiene una producción de energía con biomasa. Ah, mira. A través de la cáscara del maní, es uno de los lugares donde se hace todo el tema de selección del maní, entonces queman biomasa. A ver cómo es esto. El combustible deja de ser nafta, petróleo, para ser biomasa, o sea, algo que crece, un subproducto se quema, una caldera mueve la turbina. Sí, que más maní básicamente. Cáscara de maní en este caso, y Ticino tuvo luz por generación de biomasa. Bien. Porque ya la tenían por eso. Claro. Sí, de hecho la generación de biomasa, de hecho biodiesel a partir de biomasa, es una de las alternativas que se está buscando. En ese sentido yo hablaba con un grupo de productores de cerdos y demás de la zona de Cañada Seca, no, creo que Santa Fe. Sí. Y me decían que el tema del biodiesel hay que tener cuidado, ¿no? Que ellos le dirían que son los agrocombustibles. Que si no se cuida, se termina en esta disyuntiva de producción para comer, producción para energía.
Claro, lo que se estaba viendo respecto de eso era generar árboles, ¿cómo se llaman? Genéticamente modificados, que crezcan muy rápido, claro, generen una cantidad de celulosa gigante, con la cual y de fácil tratamiento para generar biodiesel. Otra opción es como se hace con el bagazo o con algunas otras cosas, es usar el subproducto, claro, la cáscara de maní, claro, que son subproductos de una producción industrial alimentaria. Que no son utilizables para otra cosa. Claro, y entonces ese subproducto, en vez de quedar tirado por ahí, se usa en una central térmica. El tema de la central térmica siempre es el impacto ambiental que tiene que calentar y quemar cosas, digamos. Claro. Siempre hay un impacto ambiental cuando quemamos cosas, aunque sean biomasa. Claro, en general igual hay vueltas. Sí, hay vueltas, pero siempre cuando se quema tanto biomasa como basura, que son como desechos, tienen un impacto ambiental que hay que paliar. Sí, bueno, la realidad es que con filtros uno puede en general con filtros el filtro de yeso, hay filtros que son muy interesantes que te bajan mucho el impacto ambiental, pero que digamos uno no puede dejar de soslayar, o sea, hay que remarcarlos en el sentido de que no es, qué bueno es esto, o por qué no lo me dijeron antes que estaba la biomasa. No, sí, la biomasa está, pero tiene su impacto ambiental, que es el mismo impacto ambiental que tiene que quemar cualquier cosa. Uno quema cosas, sale el humo no es todo feliz. Uno tiene que filtrar ese humo para que tenga el menor impacto ambiental posible. En otros casos el impacto ambiental puede llegar a ser mayor, pero hoy en día es mucho más mitigado que el tema de la energía nuclear. Claro. Donde uno tiene sus productos que son complicados. Sí, ese es el problema, digamos, la producción de lo que se llaman los reactores de primera, segunda y tercera generación traen subproductos de muy larga vida. De cuarta. Sí, pero hasta tercera tienen la vida media es muy larga. Sí. Por eso dije hasta tercera generación. Sí. Y esto es muy a propósito. Y hay 3.5 después. Pero lo gracioso es que la 3.5 era peor que la 3. Sí. Después podemos hablar acerca de eso. Eso salió después de Fukushima. Sí. Bien. La cuestión de los tres primeros fue que los subproductos son de larga vida media. Entonces, vos siempre el material radioactivo deja de producir tanta calor, ya no puede evaporar agua con tanta eficiencia, y eso se deja en contenedores, y el tema es que eso sigue largando radiación por unos 1000 años, 3000 años. Más también. O sea, millones tenés. Claro, o sea, lo que es radiación, que es alfa, que se puede detener con una hoja, o sea, que es bastante poco letal, digamos, la que menos daño tiene para la salud humana, tiene una vida media muy alta. Sí. Entonces, estamos hablando de dentro de cientos a miles de años. Lo que se busca en la cuarta generación, que solamente los chinos tienen por ahora, y hay unos pequeños reactores en Francia, pero que están teniendo un impacto bastante bueno. Son generadores de partículas que tienen menor vida media. Claro, lo que suele pasar es cuando uno tiene un reactor de fisión, lo que hace es se divide al átomo que se está tratando. Lo que se llama eso es que en realidad vos estás bombardeando ese átomo con neutrones. ¿Sí? Y lo que termina pasando es una reacción en cadena que genera... empiezan a volar partículas y ondas por todos lados. Claro. En general lo que... Te dejan un montón de elementos inestables, que son los elementos que se llaman radioactivos. Que son subproductos, digamos, que literalmente son cachos de esos materiales que terminan... claro, lo que vieron en los reactores de cuarta generación son generar cachos que, si bien son más peligrosos para la salud humana en los primeros tiempos, la vida media es de cientos de años. Sí, incluso de menos de 100 años en algunos casos. Genial. Con lo cual a lo que se le llama vida media es el tiempo que se tarda en que porque lo que pasa es que se degradan con el tiempo esos materiales. Entonces, para llegar a la mitad, por eso media, por eso vida media, tardás ese tiempo. Entonces te quedas con la mitad del material y después necesitas esperar de nuevo para terminar la mitad de la mitad, y así hasta que no te queda casi nada. Entonces se generan elementos que son más peligrosos en el corto plazo, pero que a la larga, o sea, en cientos de años ya no te quedó nada, porque tiene una vida media de 30 años, y cada 30 años tiene la mitad.
Entonces eso hace que el impacto ambiental de los reactores de cuarta generación sea mucho menor. Solamente, son muy eficientes sí, también son muy eficientes, solamente hay uno en China funcionando. Y un parcito en Francia. Sí, y ahí después los otros son plantas piloto. Sí. O sea, como planta generadora, solo una, que es la China. Y después tenés plantas piloto con esta idea de generar subproductos más peligrosos en el corto plazo, pero que bien manejados son sí, menos peligrosos a largo plazo, exactamente. Y con esta idea, y tienen mucho menos impacto ambiental. Claro, exactamente. Lo que se hace también es que el material radioactivo queda contenido en pelotitas. Claro. Entonces la misma pelotita no se traslada después y se trabaja con eso. Y uno sabe dónde queda, no como la barra, que es un poco más complicado. Porque cambia de forma aparte sí. cuando reacciona. Después podemos hablar acerca de los impactos que tiene que ver con el corte de luz y las centrales nucleares que pueden llegar a estallar por un corte de luz. Claro. O sea, hoy en día ya no igual. No, sí y no. O sea, los viejos reactores nucleares, con las barras colgando. Sí, que ya no existen. Sí, bueno, pero en Argentina tenemos, son todos casi así. ¿Qué pasaba? Se desmagnetiza cuando se corta la luz, cae sobre el agua, se enfría. Sí. O sea, abajo se puede seguir tirando agua, listo. Los reactores de tercera generación y la 3.5 hay que bombearle el agua. Sí. Hay que bombearle el agua porque donde se corta la luz tiene que seguir bombeándose el agua. No, o sea, si no hay una bomba no entra agua. Y si eso queda en seco, estalla. Claro. Ese es el problema. Y en el 3.5 fue gracioso porque le agregaron un montón de sistemas digitales para evitar que se quede sin agua. Algo que cuando se corta la luz sigue sin funcionar. Sí, o sea... Porque de última lo que uno puede tener es un sistema mecánico de bombeo, sí. Entonces hay personas literalmente bombeando claro, uno tiene que agregar mecanismos analógicos. O sea, o sistemas donde uno pueda bombear a mano. Claro. O poner un tanque y bombear, pero no sistema digital. No, es una locura. Es como sí. Porque además el sistema digital, cuando la radiación, son muy sensibles a la radiación y rápidamente se derriten todo. De hecho, la posibilidad de generar un robot que vaya a Fukushima a limpiar... No, tiene que ir personas. Claro, no anda porque se terminan derritiendo todos los sistemas. Sí. Hay una sensibilidad muy grande por parte de todo el circuito electrónico a la radiación. Entonces, respaldos electrónicos para problemas de falta de corriente y eso son complicados. Y bueno, entonces la falta de electricidad en una central atómica es un problema. Por eso, bueno, el viejo sistema de que se caen al agua y el agua está abajo, entonces uno de última le abre un embalse y le tira agua hasta que se enfríe. O sea, no podían funcionar en los sistemas digitales porque sí. sistemas digitales. Bueno, pero bueno, eso era el chiste de los 3 y 3.5 que uno decía, bueno, que hablábamos recién respecto a las diferentes tecnologías. Claro, porque siempre hoy en día vivimos en un mundo en donde siempre tenés el 3G, después el 4G, 5G. Hoy en día hasta el Wi-Fi, ahora tenemos el Wi-Fi 6. Sí. La Internet 2.0, 3.0. Sí, bueno, todo tiene que tener generaciones. Sí. Bueno, pero igual las generaciones son históricas y tiene que ver con saltos realmente interesantes que se dieron. Sí. Son muchos en eficiencia y muchos en tecnologías más seguras. Los de primera generación eran particularmente inseguros. Bueno, de hecho se habla de Chernóbil como el tema el caso particular. Claro, ¿qué pasaba? El sistema de bombeo de Chernóbil tenía el tema de que el agua entraba por un lado y debía salir por el otro. Y a veces no pasaba. De hecho, generaba especie de turbulencia y el agua podía volver para atrás o no salir por la propia turbulencia que se generaba. Sí. Y entonces, si no circula agua, el material radioactivo se queda seco y explota. Sí. Caso que ya, bueno, pasó en... Y la serie... Sí. De manera muy yankee lo plasmó. Claro, pero bueno, tenés casos incluso en Estados Unidos. Claro, sí. Que fueron hacia no me acuerdo ahora la isla que sucedió, pero bueno. Pero fue como mucho menos grande el impacto que tuvo. Claro, pero bueno, incluso las razones fueron mucho más tiránicas. Sí. Pero bueno, la cuestión es que esos primeros reactores después dejaron de funcionar por este tema, a partir de Chernóbil, por eso fue el salto a segunda generación. Estos segundos reactores de segunda generación, bueno, justo fueron los reactores que se hicieron acá en Argentina, entre muchas de otras de las grandes familias, tenían esto de que se
desmagnetizaba la barra, quedaba sobre una corriente de agua, que esa corriente de agua... Seguía fluyendo, Sí. una bien exclusa, y el agua Sí. seguía pasando y pasaba. Claro, lo que tenía y era... se enfriaba. Se enfriaba de todas maneras. Eso tenía la seguridad como prioridad y no el impacto ambiental, digamos. ¿Por qué? Porque eso tiraba Termina tirando agua. agua reactiva arriba abajo, en el peor de los casos. O sea, vos no tenías una explosión nuclear, pero sí tenías arriba abajo un montón de agua posiblemente Con radiación. con radiación, o sea, pros y contras. O sea, en el funcionamiento normal no tenía por qué tirar, pero bueno, Sí, pero estaba bueno, preparada para, ante la situación de emergencia, era preferible tirar radioactividad arriba abajo antes de una explosión nuclear. Yo creo que valía la pena. En el 3 se evitó eso, pero poniendo las barras mojadas por la bomba, pero el problema era, necesitas la bomba. Si la bomba deja de fallar, por ejemplo, un tsunami, estás en un problema. estás en un problema, sí. Que es lo que se vio con Fukushima. Con Fukushima, sí. Ese era el tema, digamos. El tercero te evitaba el tema de tirarle agua río abajo. De hecho, funciona a metros del mar. Y normalmente no tenía por qué dañar al mar. Digo, fíjense la eficiencia que tenía de ese lado. Sin embargo, tenía Dependía de la bomba. Dependía de un sistema de bombeo para poder enfriar las barras. Entonces ahora se va hacia el cuarto sistema, que cambia completamente la lógica, como les decía, hasta el subproducto es distinto. Sí, sí, sí. Y De hecho el producto sí. es distinto, ya no es Sí. más uranio. claro, no es más uranio, No me acuerdo cuál era. no sé, pero incluso se usa un sistema de neutrones retrasados. O sea, hasta el sistema de enfriado no es dependiente, distinto. no es dependiente de agua directo, o no necesita agua directamente. Entonces hay un montón de elementos que hacen que en la cuarta generación cambie completamente las reglas de juego. Sí. Incluso, bueno, igual, sí, Sí, no. estamos acá justo chusmeando porque uno empieza a hablar de algo y como en la vida real empieza a fijarse en internet de vuelta. ¿Tienen generador? ¿Cuál tiene? ¿El que tiene sal al costado para calentar también? Hay varios. Sí, Tenés de temperatura muy alta, sí. de agua supercrítica, de sal fundida. De sal fundida, claro. Sí. El de sal fundida es interesante, hablábamos de esto, era lo que pasaba con fisión también. Sí. Era, en vez de calentar agua directamente, calentás sal, que es más eficiente a esa alta temperatura, y eso te transmite el calor. Claro. Que en general transmite agua pesada, el agua pesada mueve el reactor y después el agua pesada se enfría con agua común, que es la que sale del río. Exactamente. Bien, ¿viste? Después reactor. Sí, Y después hay reactores que se llaman rápidos. O sea, Claro. los termales y los rápidos. exactamente. Por enfriado de gas, enfriado de sodio y otro de enfriado de sodio. Claro, si tenés varias tecnologías en la cuarta generación, Enfriado de plomo, claro. pero a lo que vamos es, hay un cambio de lógica Sí, grande. Van directo a, Sí. a la cuestión de seguridad y a la Sí. cuestión de impacto ambiental con el Sí. tema de los subproductos. Exactamente, o sea, como y que hay... que ya, digamos, deja de dar excusas para trabajar con energía nuclear. Sí, Ponele. claro, sí, pero va hacia otro lugar, digamos. Tenés, como decíamos, otro impacto. Incluso, bueno, una de las cosas que surgió en Europa a partir de todo esto, la discusión en este momento, a raíz de qué enseñanza nos dejaba Argentina con este apagón, era particularmente Alemania, si seguía o no valiendo la pena tener reactores nucleares, ¿no? Era un poco la discusión, o reactores nucleares como de tercera generación, tan dependientes de la electricidad para bombearse. O sea, hasta qué punto la energía nuclear, como se está utilizando hoy, digo, prácticamente todos los reactores que están funcionando en este momento son de tercera generación. Sí. Son tercera generación, o sea, O sea, todas son dependientes de una bomba para tirarle agua. Sí. Vos fíjate que los de segunda generación, que son los de Argentina, el Atucha 1 y Atucha 2, están muy cerca de ya cerrarse y no seguir funcionando, porque son una tecnología que, bueno, como toda planta nuclear ya tiene que dejar de andar, digamos, tiene un tiempo de vida y después el mismo edificio empieza a degradarse por la radiación. Por la misma radiación. Entonces tenés que cerrarlo, tapiarlo y decir, bueno, hasta acá llegamos. Sí, pero no significa dejar de trabajar en lo que es sería como el proyecto Atucha. Claro, no. Quiere decir que ese reactor deja de andar, e incluso, bueno, el salto tecnológico en la Argentina era hacia reactores con otra tecnología, ya no producida 100% en Argentina, sino con ayuda de China. Era un poco la apuesta en los nuevos proyectos, pero bueno, que se congelaron. Pero bueno, que están esperando a que se mueran, básicamente. Sí. Es Pero complicadísimo. sí. La situación es
se está migrando hacia ese otro lugar y bueno, muchos se preguntaban, estos reactores de tipo 3, que como le decíamos, dependen de bombeos y de cuestiones así, ¿qué tan necesarios son? ¿Qué tan posible es la energía renovable en no necesitar de estos? Y, o sea, ¿qué tan factible es que en un momento te quedes sin luz y te deje de andar todo? ¿No? Sí, sí. Un poco eso. Estaba viendo, Sí, los reactores nuevos sí, tienen, frente a una misma cantidad de combustible nuclear, de 100 a 300 veces más eficiencia. claro, O sea, exacto. O sea, más rendimiento, perdón, no eficiencia. Sí, Eh, le sacan más el jugo, por decirlo así. sí, sí, que los desechos nucleares duran pocos siglos en vez de milenios. O Claro. sea, Era un poco lo que hablábamos, ¿no? que la degradación son decenas de años de vida media y terminan siendo Sí. pocos cientos de años para que se termine Sí, de me degradar. gusta cuando Wikipedia me da la razón. Mirá que loco. Bueno, mucha más seguridad y Sí. habilidad de consumir desechos nucleares existentes para la producción de electricidad. Sí. Entonces, lo que estaban buscando también era todo lo que ya se ha producido, utilizarlo como combustible. Claro, de hecho, vos fíjate que en Argentina tenemos uno de los pocos reactores nucleares que son de dos partes, de dos fases se llaman. Claro. Porque Utilizan la primera parte y después y- utilizan una segunda reacción de los desechos. de los desechos, exactamente, que eso lo hace energéticamente más rentable, si bien la segunda fase, Es mucha menos, te da mucha menos energía. pero de alguna manera le sacas un poquito más que antes no le sacaba. Y eso te da sus productos menos terribles también. Digamos, porque en realidad los reactores argentinos son de un desarrollo independiente, es muy gracioso. Acá se hizo primero la Comisión de Energía Atómica y después los reactores, a diferencia de lo que pasó en muchos otros lugares del mundo. Esto tiene que ver con un fraude que le hicieron a Perón, que le prometieron reactores y no, y después se quedó con las ganas. Es para hay series que lo cuentan mejor que lo que podría llegar a contar, pero bueno, Sí, sí. a raíz de un fraude se generó la Comisión de Energía Atómica y La Comisión de Energía Atómica terminó generando... los reactores que son muy particulares en Argentina, yo los quiero mucho, o sea, porque bueno, son de acá. Como uno le tiene ¿viste? Todo lo que es del local es como uno le pone la bandera. Y se han exportado. O sea, Se han exportado, son bueno de dos fases, utilizan agua pesada, son muy interesantes, un desarrollo muy lindo que ha quedado en el tiempo, pero bueno, como esas perlitas, digamos, que en su momento marcaban lo pionero que podía llegar a ser Argentina. Sí. El puntapié inicial, como Sí. puntapié inicial son geniales. Sí, sí, y que de hecho te marcan, cuando uno saca a los países que usan la energía nuclear como bélico, o sea, que lo usan solo como cuestiones médicas o de producción energética, te queda Argentina como pionera, como en la punta. O sea, porque vos, Pakistán, Estados Unidos, otros países, Rusia utilizan parte de la energía nuclear como producción en cuestiones médicas y todo eso, pero tienen la parte bélica. la parte bélica. Argentina no tiene la parte bélica y solamente tiene eso. Y cuando uno quita esos países que tienen la parte bélica, te queda Argentina como la más importante. Así, en ese ranking estamos. Es interesante. Bueno, es una trampita matemática, pero... Sacamos a todos y queda Argentina. Pero no, en eso te marcan el uso no bélico de la energía nuclear, digamos, como el principal país. Que es casi un ejemplo, uno también de vuelta, inflándose el pecho. Se termina el agua, ¿no? No, está, hay todavía un poquito más. Igual me parece que ya estamos cerrando el programa. Sí, estaríamos... Tirando flores así ¡ay, qué lindo que es nuestro país! No sé. Pero pasó, bueno, por alguna cuestión y mucha gente que le puso el bocho y por un sistema científico argentino interesante. Vean el primer programa y el tercero. Y el tercero, cierto. Pero... el tercero era el con Santi, ¿no? Sí, con Santi, sí. Ya nos estamos perdiendo en lo... Eso quiere decir que estamos trabajando mucho. Pero bueno, ya nos tenemos que ir retirando, ya son las 6 de la tarde aquí en Argentina. Así que nos vamos. Pero bueno, quédense para dentro de 15 días más Faro del Fin del Mundo, ¿no? Esperemos que con más gente. Dale. Capaz que vuelva Mariano, que quedó entusiasmado de la última vez. Sí, a ver... si no puedo conseguir gente. Bueno, alguien va a venir. ahí vamos a secuestrarlo, lo vamos a traer engañado. Lo vamos a atar acá Sí. en la silla esta que está acá y... Venía a pasarnos a buscar que tengo que hacer unas cosas urgentes y cuando venía, no, pero Ya falta está, que termine. Chao. Ups.
Sí. Mira una soga. Bueno, cosas que pasan. ¿Pasan qué cosas? Bueno, quien le contamos como siempre, aquí Fernando, a mi lado el señor Francisco. Y esto ha sido El Faro del Fin del Mundo, Sí. por Twitch, después por YouTube. Después por YouTube. Y vaya a saber por dónde también. Sí, sí, sí.